Bueno, les presento a una queridísima amiga de hace muchísimos años, Graciela Magaril. Sería como muy largo describir su trayectoria. Con ella compartimos una buena porción de la formación, entre otras muchísimas cosas. También nos emborrachamos, cantamos, hicimos muchísimas cosas en la vida. Y bueno, es importante decir que, bueno, Graciela es obviamente psicoanalista, es médica también. No voy a decir su currículum, quienes ya han estado aquí ya me conocen. No suelo hablar de, no sé, títulos nobiliarios, doctorados, postdoctorados y demás cosas, sino más bien hacer una presentación más personal de lo que a mi juicio, ya le pedí hace un momento el permiso a Graciela para hacerlo, a mi juicio es lo destacable. Psicoanalista que hoy por hoy está participando de este hermosísimo proyecto que se llama Centro Psicoanalítico Montalbán. Ella es médica de formación original y psicoanalista desde hace muchísimos años. Estábamos hace un rato, bueno, estábamos mucha gente. Graciela estaba recordando otros ayeres de nuestras respectivas vidas. Y bueno, tal como lo dijo Olga hace un momento, es una persona además de muy querida, muy respetada y con, por supuesto, un gran trabajo clínico que hay sobre los diferentes, no sé cómo llamarlos, los diferentes casos, pero quizá en particular, y eso es algo que ya veremos, en su trayectoria, el trabajo específicamente con Juan Carlos Pla, que seguramente han conocido o han oído ustedes de Juan Carlos Pla, uno de los grandes, diría yo, pioneros del psicoanálisis que llegó a México. Y bueno, es el trabajo, esto lo digo específicamente para el trabajo con la psicosis, que es un trabajo en el que Juan Carlos Pla insistía mucho como un tema particularmente difícil para el psicoanálisis de aquella época. Y yo pensaría que esta época no está exenta de las dificultades. Ya tendremos oportunidad de escuchar a Graciela para esos efectos. Y bueno, ella es Graciela Magaril, una persona muy agradable. Yo diría, Graciela es casi sinónimo de seda. Es suavecita, pero bastante firme y bastante convencida de lo que suele decir. Ya lo vivirán ustedes en voz de la propia Graciela, sin restarle ninguna profundidad a sus reflexiones, a su pensamiento, que vaya que es profundo. Sin más preámbulos, Graciela, si te parece, empiezo a hacer una presentación del tema de Hablemos de Clínica. El tema se le ocurrió a Graciela. La vez que me puse en contacto con ella para esto, me dijo, bueno, ¿y por qué no hablamos de clínica? Y que me parece muy pertinente justamente porque la clínica parece estarse desdibujando, asimilando o diluyendo en diferentes maneras, modos, que sin embargo, o bueno, más bien, de los que es difícil detectar, Graciela, a ver qué te parece, de qué se trata en efecto la clínica psicoanalítica. La clínica psicoanalítica a veces es vista exclusivamente como terapia. Yo particularmente la he puesto en muchas ocasiones como una experiencia por supuesto sui generis, pero hay quien la pone también como la clínica con el arte, como poética.
poética del trabajo clínico, como, en fin, como investigación, como decía el propio Freud, ¿no? Como investigación, como terapia y como teoría, que no sin embargo, o más bien sin precisar hoy día qué carambas quiere decir eso de clínica psicoanalítica, cuál es su especificidad, cuáles son las condiciones que han dado motivo para que se tome de una u otra manera. Personalmente pensaría que si bien es cierto que puede tener digamos, una fase poética, una fase de creación, ¿no? de esa creación entre dos, entre analista y analizante, también es obviamente terapéutica, pero hay quien dice, bueno, es que no es eso, pero tiene efectos terapéuticos. En fin, que hay una diversidad cada vez mayor de aquello que se puede entender por la clínica psicoanalítica y que, bueno, digamos que etimológicamente significaría como atender inclinándose, inclinarse, de ahí viene la palabra clínica, frente al que está padeciendo algo. Alguien que padece y es el analizante, y es el analista quien se inclina, que eso puede tener muchas lecturas, ¿no? Yo diría, tendría que inclinarse con humildad frente a eso que se le presenta como algo que tiene que atestiguar en primera instancia. Atestiguar en términos de darle además la dignidad que implica el trabajar con seres humanos, ¿no? con dramas humanos. Bueno, en ese sentido, Graciela, y a reserva de que después pueda yo decir algo con respecto a lo que tú digas, yo te invitaría a que de alguna manera abordaras ese tema de qué es la clínica psicoanalítica, a qué se refiere y cómo piensas tú que puede tener variaciones en todos estos rubros con los que se la ha calificado. Bueno, ante todo quiero, testimoniar mi agradecimiento a la invitación que tuvo a bien hacerme llegar Carlos para participar junto a ustedes en esta primera sesión del año del grupo que ustedes constituyen. Sí, cuando Carlos y yo hablamos, justamente empezamos a entretejer un diálogo que espero que hoy continúe, porque en esa primera posibilidad que tuvimos, justamente abordamos una especie de interés y preocupación a la vez de qué estaba pasando con los diferentes modos de entender la práctica, el ejercicio de este trabajo y también el tema de la transmisión y de la formación en el sentido amplio, no de los no expertos a expertos, sino en el sentido continuo de nuestro trabajo formativo. Ahí salió y surgió la posibilidad de poner en juego esta idea de volver a mirar el lugar que ocupa la clínica y que ocupa en el sentido de volver a la idea de una praxis como un lugar donde hay un continuo entre teoría y práctica, pero a la vez dándole el énfasis que tiene como método, como experiencia, la intervención directa frente al sufriente. Tenía razón Carlos, clínica viene, no dejamos de ser una especie de ramificación
muy elaborada de la formación freudiana en respecto de la medicina. Y cline viene de estar junto a la cama del paciente, la idea de estar cerca de estar justamente al lado del sufrimiento. Juntos con el paciente, es una imagen médica que creo que hoy también se pone en juego en la clínica médica. Digo, lo que nos pasa no es lo que nos pasa exclusivamente en el campo del psicoanálisis, sino quizás algo que tenga que ver con la ubicación que la clínica en este sentido del acompañamiento tiene que ver con el campo médico en sí. No podemos olvidar el origen de la medicina como científica, no hace tanto tiempo, y que se rescata del positivismo la idea de la observación como punto de partida de la posibilidad de dar cuenta del fenómeno que tiene delante. Y esa observación tiene que ser una observación que permita primero desligarse de esa observación, en el sentido de no poner en juego en esa observación los propios sentimientos, diríamos. Principio básico del positivismo. Y por otro lado, de esa observación, poder hacer una reproducción casi generalizable a cualquier otra situación que se asemeje a esa situación. En el sentido de después de ir elaborando una clínica que le permita una clasificación teórica, una especie de estandarización de eso que se observó. Me tomé la atribución de encontrar un texto que me parece un texto bien importante. Me hizo el favor este grupo de retomarlo y releerlo, que es un trabajo que tiene en el Sigmund Freud, en las obras completas en el tomo 28, que se llama, son 2 artículos que fueron hechos para la enciclopedia. Uno se llama psicoanálisis y el otro teoría de la libido. Pero en psicoanálisis, justamente, lo que dice él en las primeras líneas, las voy a leer porque me parece bien. Psicoanálisis es el nombre uno de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesible por otras vías. Estamos hablando de un tránsito entre la observación como eje visual de mirada médica hacia la escucha. O sea, cambiamos el ojo por el oído, en el sentido de dar una especie de girito que permitiera estar en otro nivel en esa clínica. El segundo elemento que toma es que es un método. Y me llamó la atención porque habla de método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, fundado en esa indagación. Esa indagación es una narrativa, es algo contado. Como dice Pessoa, somos un cuento para ser contado.
en el sentido de darle lugar a algo que para la clínica me parece trascendente, que tiene que ver con la historia. Y la historia no desde el punto de vista de los hechos objetivos que haría la historia clínica médica, sino la historia subjetiva, la historia que da cuenta de elementos que quizás tengan algo de eso que Pessoa dice, fabulado, recordado, reemplazado. Freud fue, en ese sentido, alguien que logró pensar el registro del recuerdo como algo a lo cual no tenemos que adjudicarle ningún criterio, ni de verdad, ni de fidelidad a los hechos objetivos, ni al tiempo de ocurrencia. Digo eso porque es importantísimo cómo se da ese encuentro con al lado del paciente. ¿Qué registramos al lado del paciente? La tercera cosa que dice Freud acá es que es una serie de intelecciones psicológicas. Me encantaron las palabras, por eso se las... Ganadas por ese camino. O sea, lo que marca que la patria de origen es el camino de la clínica, a partir del cual poco a poco se irán coligando una nueva disciplina científica. Freud nunca dejó de pensar que podíamos llegar al estatuto de ser una ciencia ya tan natural. Pero estamos en 1923. Creo que al 2021 podemos volver a replantearnos eso. Entonces, es un procedimiento, es un método, es una forma de investigación y de creación de un corpus teórico irreemplazable para después apelar a él, pero que suscita esta suerte de movimiento hermenéutico, les diría, en el sentido de cómo leer eso que se va produciendo. Entonces, por supuesto que tiene raíces en la clínica médica y que su punto de origen y de llegada para nosotros en este momento, digo, cada uno puede tener una práctica diferente de esa lectura hermenéutica, la puede aplicar al arte, lo puede aplicar a otras cosas, pero para nosotros, por lo menos en nuestra práctica, que es una práctica de servicio, que no vamos a dejar de lado ese aspecto para pensar que estamos frente a un terreno clínico de atención a pacientes. ¿Sí? Son personas y ahí hay un cambio radical. La idea de la transformación fundamental que hace Freud, que es una transformación, creo yo, de un valor epistemológico invaluable, que es cambiar el lugar de objeto en que había puesto la medicina positivista a su sufriente para transformarlo en el lugar del sujeto. Y de un sujeto particular, no de un sujeto consciente, demandante, responsable, no, de un sujeto del inconsciente. Y ahí es donde la clínica también adquiere una dimensión que podemos discutir, pero que refiere
a algo que nos es absolutamente ignoto. Porque si de algo no podemos saber, es cómo se construye el inconsciente, digo a priori, ¿no? Fuera del trabajo mismo. Colina, después voy a hablar de esos autores porque me parecen fundamentales. Piensa que después del encuentro y del diagnóstico empieza la clínica. Es decir, empieza el reto de saber cómo se construye, qué hacemos con eso, en qué lugar está la demanda, en qué lugar está la transferencia y tantas otras cosas. Entonces, hermenéutica, terapéutica y producción de conocimiento creo que son una triangulación fundamental y complementaria. ¿Me quedo acá, Carlos? Muy bien. Mira, mencionaste, de todo lo que acabas de decir, quisiera empezar por esta herencia positivista. Freud mismo se asumía como positivista. Incluso cuentan las leyendas, que a estas alturas uno no sabe si son ciertas o no, que firmó una especie de manifiesto en favor del positivismo, el Freud. Pero tú decías, hablabas de la observación del fenómeno. Déjame ponerme un poquito remilgoso, por no decir exageradamente puntillista. La observación de un fenómeno parece confundir, y ahorita me explicaré por qué quiero hacer esta reflexión, parece confundir el fenómeno entendido como fenomenología, en tanto representación que yo me hago de una realidad. Ese sería un primer momento, digamos, de ruptura. Berkeley y, bueno, todos los fenomenólogos, ¿no? Husserl, al fenómeno se le llama a la representación, por decirlo ahora en términos coloquiales, se diría representación mental de lo que yo tengo presente, fenomenología. De tal manera que la observación del fenómeno tendría que ser la observación de lo que yo me represento. Y lo pongo en este énfasis en particular porque si bien es cierto que hay estas cosas que tú señalas que son importantísimas, el tema justamente con el psicoanálisis, desde la fundación que hizo Freud, o la creación de este término para hablar justamente de aquello que finalmente no es alcanzable, que solamente podemos, digamos, deducir a partir de ciertas premisas, lo inconsciente, me estoy refiriendo, hay algo ahí atrás que está funcionando de una manera que jamás vamos a poder tocar, ¿no? Está funcionando, adivinamos o más bien deducimos cuál sería su funcionamiento, y Freud diría, bueno, tiene una dimensión tópica, una dinámica y una económica, ¿no? Y cómo todo eso fluye para crear una circunstancia que puede ser o no, déjeme llamarlo, patológica, o alguien que está padeciendo, sufriendo de algo. La palabra sufriente me parece muy, muy conveniente. Lo pongo así porque aprovecho pues la consonancia con respecto a esto que me sugiere la fenomenología, el fenómeno y la observación, porque esto incluye, bueno, era mi propósito hacerlo así, incluye la autoobservación del propio analizante y, en consecuencia, la del analista. ¿Sí? ¿Desde qué lugar va a construir ese fenómeno? ¿Cómo construye ese fenómeno? En otras palabras, espero que más breves, es el analista se tiene que apostar en la representación que él se hace para poder hacer algo con respecto al analizante que tiene ahí.
Y esto tiene que ver, o bueno, es otra diferencia con respecto al trabajo médico. Si el trabajo médico, justamente por la, ¿cómo llamaste tú? La clasificación que hace de los sufrimientos, para ponerlo en términos generales, construye un saber, pero es un saber que queda en abstracto. No es el saber sobre esa persona en particular, ¿no? Alguien que diga, bueno, mi gripe es mi gripe, no es de nadie más. La mía yo la vivo a mi manera, no la vivo a una manera estadística, ¿no? Y esto incluye el saber, algo sobre lo que Lacan justamente puso particular atención cuando decía hay que renunciar al saber. La posición, la primera posición del analista, casi diría yo, digo, ¿dónde lo coloque el paciente es otro asunto, pero la del analista es renunciar a saber cualquier cosa acerca de lo que pasa con ese sujeto. Puede construir otro saber y ahí es donde tendría lugar, digamos, lo que se ha dado en llamar, a mi juicio, porque lo hermana, digo a mi juicio fallidamente, porque lo hermana con una ciencia que yo no creo que sea el psicoanálisis, y también podríamos acudir a Freud para decir, bueno, él se estuvo peleando con la ciencia toda su obra, no sé si toda su vida, pero por lo menos toda su obra estaba debatiendo con la ciencia, y es cuando creo que en eso mismo que tú citas de los artículos de enciclopedia para la enciclopedia británica, él dice, tiene el mismo derecho que la física o la química, ¿no? Parte de una serie de supuestos, y es cierto. Sin embargo, la noción de teoría en la ciencia, a mi parecer, dista mucho de lo que podría llamarse teoría en el psicoanálisis. Hoy día tendríamos que hablar en plural. Los psicoanálisis tienen diferentes formulaciones teóricas, si se quieren llamar así. Pero vuelvo al tema, el tema de la clínica. Lo que dices es muy importante. Freud viene a hacer un punto de inflexión que cambia la cultura de la visión por la cultura de la escucha. Que eso es algo que en el saber médico también, el saber médico está casi protocolizado y restringido a lo que son, lo que para Freud era la historia familiar, la novela familiar. Para el médico es otra historia distinta, es la historia de las enfermedades. Pero no a pesar de que hubo intentos, entre ellos von Weizsäcker en Alemania en los años 40 del siglo pasado, que hablaba de la biografía de la enfermedad, lo cual ponía las cosas en otros términos que no eran los puramente biológicos. Yo creo que, y bueno, él mismo explícitamente le agradece a Freud sus contribuciones porque permite pensar una medicina distinta que no esté solamente presente en tanto biología, sino también presente en lo que tú llamaste la subjetividad, la vida personal de cada paciente. Cómo se llega a una enfermedad biológica, por llamarlo de una manera, no excluye, lo decía Freud desde 1895 en el famoso trabajo de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, diciendo que hasta el más mínimo de los pensamientos implica cambios fisiológicos y de ninguno está exento el afecto. Con eso ya le daba entrada al psicoanálisis, al terreno. Bueno, lo hace desde un poco antes, desde el título. Dice, no se trata del tratamiento de los fenómenos psíquicos, sino del tratamiento de cualquier enfermedad desde lo psíquico. Que con eso ya descolocaba bueno, todo. pero Carlos, eso no creo que bueno, que nuestros participantes no lo sepan, pero
Eso es nuestra herencia cartesiana, no hay de otra. Ahí se vino esta idea de que pienso, luego existo, mente y cuerpo. Hay algo que nos trasciende en esa manera de pensarnos y de vernos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque eso a veces no opera solamente en el campo médico. Conozco muchas prácticas que psicologizan todo, en donde se pierde el cuerpo y entonces a alguien que le duele algo ya le interpretan por dónde le duele y cuándo le dolió y en qué momento de su historia le pegaron ahí, qué sé yo, estoy inventando, pero lo que quiero es que veamos el impacto que eso tiene en nuestra propia práctica muchas veces, porque ese es el lugar que quizás tengamos que reconstruir un poquito. No hay ninguna teoría, por lo menos en nuestra práctica, con pacientes graves, con pacientes de lo que podríamos llamar, no es que, bueno, psicopatológicamente grave, porque tienen un diagnóstico que puede implicarse en el campo de la psicosis. También hay pacientes graves que no son psicóticos, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que frente a ese tipo de paciente, prácticamente no tenemos como posibilidades de dar cuenta del fenómeno. Como tú dices bien, no se trata solo de una cuestión de observación, sino un poco lo que dice Foucault al respecto en el nacimiento de la clínica, es que lo que se ha hipertrofiado dentro del campo médico es la observación. Fíjense hasta dónde llegamos ahora. Ahora podemos hacer un ultra recontra tomógrafo, resonancia magnética, y podemos seguir hasta la estructura molecular. Ese es un campo de indagatoria preciosísimo para la ciencia médica en algún sentido, pero a la vez, inclusive Lacan, hay una conferencia que dio en la Salpêtrière, en el Colegio de Medicina, en 1966, que se llama Psicoanálisis y Medicina, que trabaja justamente ese aspecto que Foucault abrió, en el sentido de que pobres médicos están destinados, dice, bueno, estamos, dice, porque él también era médico, a hacer de la observación algo que rescate una demanda de deseo. ¿Se imaginan un aparato que pudiera darnos esa posibilidad de observación? Lo dice con ironía porque rescata el planteo Foucaultiano de que muchas veces desde la teoría creemos tener un instrumento que da cuenta de lo que está pasando en la escucha que hacemos, como lo hace la medicina. La teoría médica permite, con el registro categorizado de un imaginario que es la psicopatología, poner lo que vemos en la casilla correspondiente. Y desde ahí entender qué está pasando, no desde la escucha del paciente. En el campo de trabajo que hacemos con pacientes que ni siquiera a veces tienen un discurso organizado que ofrecer, ¿dónde nos situamos? ¿A través de qué teoría?
que dé cuenta de la posibilidad real de esa narrativa del paciente. Voy a retomar después más adelante, si quieren, algunos autores que hoy desde una clínica con pacientes psicóticos retoman justamente la idea de que solo la presencia, y digo para retomar la idea de Cliné, de estar al lado, el querer estar marca un lugar de posibilidad de apertura clínica. Lacan le llamó a eso algo que nosotros hemos trabajado un poco en algunos casos, que es responder a una pulsión invocante, que no necesita, o después podrá necesitarla, pero que en el momento lo que necesita es querer estar ahí. En muchas situaciones clínicas, la demanda no viene del paciente, viene del analista y del querer sostenerse en ese lugar. Lo digo porque me parece que vamos como entretejiendo nuestras prácticas para dar cuenta justamente de este lugar que tiene, por ejemplo, es estar ahí, porque es el escenario de la transferencia. Es un privilegio que tiene el psicoanálisis trabajar sobre lo singular, creo yo. Lo del caso por caso. Además nos aburrimos mucho menos, porque así, si no, es la repetición y la búsqueda de enmarcarte, Rey Carlos, pero es cierto, si solo trabajáramos con los conceptos teóricos, bueno, que todos tienen Edipo y a algunos les falló, eso no hay duda, pero si nos quedamos ahí, el contenido clínico se pierde la historia inédita, única, irreemplazable. Y en ese sentido, digamos, también la posibilidad para el paciente de recrear con su propia historia, con sus propias posibilidades, algo inédito, ¿no? Déjame decirte algo, porque creo, a donde yo iba caminando, por supuesto tienes razón, hay muchas cosas que quedan todavía oscuras en esto de lo médico y lo propiamente psicoanalítico, pero tomándome de lo último que dices, y además dándote pie para que nos charles un poco más con respecto específicamente de la psicosis. El trabajo analítico o el psicoanálisis freudiano, por lo menos, se viene a colocar justamente, aunque no lo dijiste así, pero como yo te lo escucho, en aquello que la clasificación, la tipificación deja afuera, que es la singularidad, y que casi definiría lo inconsciente, todo aquello que queda fuera de la conciencia, lo tenemos que poner en otro lado. Ese es como el lugar del psicoanálisis. Y justamente hablando de lo inconsciente, el inconsciente es una premisa indispensable para nuestro trabajo. Hay algo que es el orden del inconsciente, hay algo que está excluido, que tiene su singularidad además, pero que como concepción del sujeto humano, es ahí justo donde el psicoanálisis trabaja, en las excepciones, por decirlo de esa manera. Lo excepcional es lo que llama la atención y es ahí donde se va a trabajar el psicoanálisis. Y específicamente en el caso de las llamadas psicosis, o la llamada psicosis, no sé si ponerlo en plural, yo preferiría ponerlo en plural, no se trata nada más
de un No cuadro. hay una, no viene sola. Viene sola, viene con muchas. El otro día leía en el portal de Inconscientes, que seguramente todos han visitado, que hay una entrevista hablando justamente de las locuras, la locura o las locuras. Y es común que se confunda, o más bien no sé si sea confusión o sea para algunos una especie de sinónimo, locura igual a psicosis. En este trabajo lo que yo leía es que, bueno, la locura es una forma de defensa, así lo proponía el entrevistado. Es una forma de defensa que implica el exponerse el sujeto, otra vieja discusión que no sé si consideras que valdría la pena retomarla, de si el psicótico, así como lo dicen, es un sujeto, no es un sujeto, si desea o no desea, si metaforiza o no metaforiza, discusiones que parecería que ya están superadas, ya no se trata tanto de eso. Pero sí me llamaba la atención de este trabajo el pensarlo, incluso ligado con otro trabajo que leí en esa misma página, como algo creador. Es decir, el delirio es una creación. Un poco para hablar de lo que decía hace un rato en estas dificultades de definir los psicoanálisis, pues algo tiene que ver también con lo poético, con lo creativo. Algo se crea. Y diría yo, independientemente de la nociología que se utilice para tipificar los casos, ¿no? Algo crea. Y estos dos trabajos, que cuando los traigo ahorita a colación, dan idea de que la noción de psicosis es tomada regularmente, por lo menos por lo que yo he escuchado, como si fuera un diagnóstico al estilo médico. Y yo creo, ya me explicarás tú, yo creo que no va por ahí, que es algo muy distinto, no solamente en función de que se toma de otras cosas, sino que tiene que seguir contemplando la singularidad de cada sujeto, ¿sí? Que el analista no afine su oreja para escuchar solo aquello que tiene congruencia con lo que él piensa de ese diagnóstico. En alguna ocasión, hace poco, le decía yo a una mutua amiga, cuyo nombre no quiero acordarme, que decía, es que esto es todo lo que pude hacer. Y bueno, el paciente con el que estaba trabajando era un paciente bastante delirante, y esto es todo lo que pude hacer. Y yo le sugerí, le dije, bueno, ¿qué pasa si cambias tu noción de lo que es una psicosis? Si das cabida, por eso traigo la parte de la locura, si das cabida a que pueda ser un episodio y no un diagnóstico, un episodio de locura, para ligarlo con lo que decía hace un momento. Es un episodio de locura delirante. Yo he solido pensar que el loco no es el loco, coloquialmente, no es el que perdió la razón, sino el que cree que la tiene toda. Y ese es el caso un poco de algunas de por lo menos de los delirios psicóticos, ¿no? Llamados psicóticos. Pero no tiene, a fin de cuentas, no tiene el mismo lugar. No es ahora para discutir con la medicina, sino para pedirte que nos hables un poco más de qué es esa noción de lo psicótico que puede estar pasando justamente por estar afinando la escucha en un lugar que pareciera ser el símil o el análogo del diagnóstico médico. ¿A qué le podemos llamar psicosis? ¿A qué no? Porque es dependiendo de eso, y para eso traigo a colación
lo que hablaba con esta colega amiga, que bueno, depende de cómo se conceptualice, parecería ser que el trabajo clínico tiene que estar en consonancia con eso. Y entonces, ¿qué lugar tiene? Ahora ya no hablaríamos de la teoría. Para la clínica, ¿qué lugar tiene una preconcepción tipificante o por lo menos que tiende a ser tipificante? ¿Cómo lo verías tú, Graciela? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, me parece que sí, es sumamente válida tu reflexión. Me parece que yo retomaría un poquito desde antes. Yo creo que la pura objetivación como elemento de diagnóstico es una, ¿cómo te puedo decir? Es una herencia positivista, pero además una reivindicación de la psiquiatría. Yo les recomiendo mucho, y quizás ese autor que tú decías puede ser el mismo que traigo, porque nosotros estamos trabajando muy cerca de lo que se ha llamado la nueva psiquiatría. José María Álvarez, La invención de las enfermedades mentales, hace un trabajo pionero en España, con un grupo de gente que toma el problema de la locura, de una trascendencia histórica, por un lado, pero también de mucho respeto de cómo se fue configurando la historia de la psiquiatría, que no siempre fue del mismo tamaño, pero sí siempre tuvo un objetivo, es ser aceptada en el campo médico. Es una gran pelea de la psiquiatría ser una especialidad médica. Son los hermanitos feos, ¿no? Hasta que no se encuentre la genética que los represente, estamos en el horno. Entonces es importante pensar que hay gente que apela por un lado a esa historicidad y con la otra mano se ilumina con las posibilidades que el psicoanálisis le brinda. Esa era una aspiración freudiana. Freud decía, va a llegar un día en donde la psiquiatría se beneficie de nuestro trabajo. Yo creo que es bastante, le diría que en este momento derrotado ese concepto por la hegemonía dominante de una ciencia psiquiátrica que apela cada vez más a la clasificación, y eso lo ven por la DSM-3, 4, 5 y los que vendrán, en donde no hay escucha, es un multiple choice. Tache lo que no corresponde. Nosotros tuvimos un paciente que le preguntaban, ¿oye voces? Sí. ¿Y dónde las oye? Aquí. ¿Y cuándo las empezó a oír? Cuando entré. Es que tenía al lado un señor que hablaba fuerte. Dice él, yo seré loco, pero no pendejo, decía a Juan Carlos Pla en una entrevista. En el sentido de darle cuenta de algo que tiene que ver con comprobación, ¿no? Esa idea hace que haya exclusión histórica del sujeto. Si algo ha recuperado, creo yo, la posibilidad del psicoanálisis, es que hay una protesta del enfermo contra esa pura objetivación. En ese caso, era una ironía que marcaba, ¿quiere comprobar eso? Pues yo se lo doy.
tengo cómo dárselo. Dicen que la protesta contra la pura objetivación tiene nombre, o neurosis o psicosis, ¿no? En el sentido de clasificatorio. Ahora, por supuesto que toda lesión corporal tiene un correlato emocional. Así como le diría que lo más loco cercano que tenemos es el sueño. Yo le podría buscar hasta el movimiento ocular de los ojos durante el sueño. Pero aún con esa prueba de movimiento, de funcionamiento neuronal, no podrían saber qué está soñando el sujeto. Digamos, ahí está el corte. Quizás haya diagnósticos, que el diagnóstico son la psicosis, lo otro siempre fue y será locura. Desde la nave de los locos, Carlos. Y creo que ustedes saben que la idea de darle el nombre de psicosis es toda una polémica, y el juego de los diagnósticos es toda otra historia. Léanlo, vale la pena, para que justamente vean cómo hoy podemos trascender un poco de la idea de un diagnóstico o un tipo especial. Sí, por supuesto, no es lo mismo una paranoia que una esquizofrenia, pero el campo de batalla ha sido en los últimos tiempos, desgraciadamente, y lo estamos viendo en la pandemia nuevamente, el arma de los laboratorios, ¿no? Toda la psicofarmacología ha hecho su trabajo también sobre la clínica y sobre los tiempos de la clínica. Porque si yo tengo que escuchar a la locura a través de un delirio, lo que menos necesito, oigan, y yo estoy de acuerdo en medicar si hace falta. Si a mí me duele la muela, prefiero tomar un analgésico y después con calmita ver qué pasa. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero es que pensemos no anular la historia de ese sujeto. Porque si yo callo el delirio, ¿qué escucho? ¿Dónde recupero? ¿Cómo hubiera trabajado Freud con Schreber si se lo hubieran permitido? Schreber escribió, pudo dar cuenta de, pero igual, porque deliraba, porque podía dar cuenta de lo que le pasaba. José María Álvarez piensa de que toda doctrina o dogma necesita de la obediencia para ser mantenido. Y en el campo clínico creo que tenemos que ser desobedientes. Y tenemos que ser desobedientes porque si no, no da lugar a la creación, como decía Carlos. El psicoanálisis, por supuesto que es irreductible a la clínica solamente, hay otros campos, pero si se pone al servicio de ilustrar, glorificar, santificar, hay todo un trabajo nuevo, por ejemplo, que se llama profanar a Lacan. Es todo un movimiento muy importante. En el sentido justamente de no trabajar la teoría como anticipatoria y vaticinadora de la vida de un sujeto. Quien dogmatiza la teoría, creo yo que se ahorra el tiempo de la controversia, de la impotencia, sobre todo con los pacientes graves.
el paciente grave nos pone frente a eso. ¿A qué le llamamos nosotros clínica? Justamente es a poder sostener mucho tiempo, que ese es otro de los problemas. Estar dispuesto a estar mucho tiempo en la construcción de algo que permita no la cura en el sentido, si la cura se entiende por una cura total, pero sálvese quien pueda. Todos ustedes han estado en análisis, díganme si de eso podemos hablar, podemos estar en otro lugar, podemos pasar a otra narrativa de nuestros síntomas, pero el más neurótico de los neuróticos podría dar cuenta de un proceso que también un psicótico puede dar, a su nivel, a su posibilidad. Otro de los trabajos que tiene este grupo de gente, que por cierto, Carlos me dio muchas. Mira, es un tocayo tuyo, Carlos Fernández se llama. Ah, caray. Atienzar, del segundo apellido. Se llama Melancolía Clínica y Transmisión Generacional. Se los recomiendo mucho, en el mismo grupo, de esta gente que piensa justamente porque hacen un trabajo institucional también, cosa que es otro de los temas con respecto a la clínica que nosotros hacemos los consultorios. Acá dice que para explicar todo desde un solo momento, de un solo modelo, cae en un determinismo peligroso para con el paciente que tenemos delante, además de dejar de escuchar al paciente si tenemos demasiado ocupada la cabeza en el modelo teórico. En ese sentido, ¿no? Está esta idea de darle espacio a una historia, a una narrativa evocativa, si es posible, del pasado. Ustedes saben que nuestra propia historia está presente en eso. Pero si no hay voz, tiene que acompañarse el silencio. Hay que poder construir justamente los elementos para que ese tiempo que está incompleto, que está fragmentado, de alguna manera pueda ser sostenido a la espera de una construcción. Hay una frase muy bonita que dice justamente José María Álvarez, que en el tratamiento de la locura, él habla de locura como psicosis, porque está más allá de eso. O sea, no se pone a discutir los diagnósticos previamente. Por supuesto, en el gran rubro de la posibilidad paranoica, la melancolía, no son como modalidades, casi estilos de sobrevivencia de algunos sujetos, ¿no? Es más importante con la metáfora que ellos hacen, trabajar sobre los escombros para armar un edificio posible, dicen, modesto. Juan Carlos era muy modesto siempre. Siempre se asumía en un lugar, Juan Carlos Pla, de decir despacito porque no entiendo nada y no sé nada. O sea, frente a esa posibilidad, es mejor esperar a construir esos, que es como lo posible, a hacer o pretender levantar, porque yo creo que hay mucha de arrogancia muchas veces
en el manejo de la teoría como resolutiva de la clínica. Y entonces hay como, dicen, la arrogancia de levantar grandes andamios soñando con palacios y rascacielos a los que el ideal y la teoría que creemos verdad nos propulsan. Es decir, en el campo del trabajo, y ese es un problema actual también que tenemos durante la pandemia, el cuerpo a cuerpo de la clínica es fundamental. Y digo que lo tenés, porque bajo el poderío de la transferencia. Si no hay, lo que sostiene es esa posibilidad de ser convocado. Hay pacientes que, tenemos pacientes de 20 años de trabajo que a veces se pierden, a veces hacen sus cosas, pero cuando requieren algo llaman. Y que el paciente llame ya es una especie de convocatoria extremadamente exitosa para nuestro trabajo. Querer ser escuchado, ¿no? Bueno, ahora tú. Está bien, está bien. No, es que está muy interesante. Justamente tocaste un punto que ahora tiene, digo, ahora en tiempos de pandemia, tiene una importancia mayúscula. El juego de transferencias. Debo anotar que, bueno, al principio te decía yo que a mi juicio, el analista se tiene que apostar, ¿sí? Y eso implica poner el cuerpo por delante, ¿sí? Y poner el cuerpo no es lo mismo que ver un cuerpo en una pantalla. Eso es otra cosa. Poner el cuerpo, digo, no sé, se puede uno imaginar, no sé, frente a un cuadro, frente a una obra musical, frente a lo que quieras que tiene que ver con el arte y decir, sí, yo sé mucho de Leonardo da Vinci, pero nunca he estado frente a un cuadro de Leonardo da Vinci. Y eso lo pongo como emblemático de esta especie de supremacía, lo digo con todas las letras, ¿no? Supremacía que tiene el intelecto como única manera de conducir la vida, pues, ¿no? Lo intelectual. Yo sé mucho de este señor, sí, pero nunca lo has sentido. Nunca te has dejado vibrar por una orquesta en vivo, ¿no? Con todos sus errores o con todas sus fallas. Y eso es otro tipo de experiencia. Yo puedo imaginar, digo, de los pocos casos que yo pudiera haber atendido a lo largo de mi vida que tienen que ver con ese diagnóstico de la psicosis, que bueno, hay algo que por decirlo así, el paciente o la paciente psicótica impregna la escucha y la impregna con cuerpo. Uno siente algo, además de estar escuchando, siente algo, siente una especie, por llamarle de alguna manera, de golpeteo. Algo está tocando a mi puerta. Y algo está tocando a mi puerta y yo tengo que hacer algo con eso. En la medida en que eso no se sienta, queda como en el registro de lo intelectual, ¿no? Ah, ya comprendí. Y comprender implica algo más que solamente, como decías hace un rato, poner cada cosa en un cajón. Comprender o aprehender, como se diría con H intermedia, es yo tomo eso, yo recibo eso y lo recibo no solamente en la oreja, está demasiado cerca del cerebro la oreja, como para pensar que todo sucede aquí. Lo recibo en las tripas, ¿no? Algo me impacta, algo me está llamando poderosamente la atención, algo me pone la piel chinita, hay algo
Decía que el concepto de invocante me parece interesante, porque es la idea para que eso suceda, eso que invoca la demanda del paciente, aunque desde su mutismo, te tiene que convocar. Ujú, ujú. Sí, exactamente, a eso me refiero. Y bueno, voy, porque ya nos parece mentira, pero ya nos echamos un buen tiempo acá. Ok, Voy a la clínica significa eso, sí, estar al lado, pero en una especie de caja de resonancia de lo que está pasando con el paciente. No es para llevarlo a un protocolo, a un vademecum, sino al cómo resuena. Y retomo lo que decía en un principio con respecto al fenómeno. Ese cómo resuena, y eso es para hablar de lo que significa la clínica, sobre todo para los que están iniciantes, para los iniciantes. ¿Qué es lo que implica la clínica? Freud lo decía de alguna manera, ¿no? No se puede salir, como decía, no se puede salir intocado de una situación tan grave como la que están pasando. No decía intocado, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Algo nos va a llegar, y algo nos va a llegar, y eso significa que la clínica, insisto, sobre todo para los iniciantes, la clínica requiere de otro trabajo que tiene que ver con su clínica, con su propio diván, digamos, y con lo que hablamos aquel día, ¿no? Con la supervisión, que sí. honestamente no me gusta llamar la supervisión, me recuerda siempre como a los superhéroes, ¿no? Hay alguien que tiene una supervisión de rayos X y puede ver lo que uno no ve. La supervisión entendida como cómo escucho, digamos, yo supervisando, cómo escucho a mi supervisante que está escuchando. Parece trabalenguas. Es un trabalenguas, ¿no? Sí. Traba las lenguas eso. Traba las lenguas y deja sentirse de otra manera. Cómo escucho yo, supervisor, lo que está escuchando de su paciente? De tal manera que la clínica requiere una permanente revisión de qué está pasando en mí. ¿Cómo estoy recibiendo yo eso y qué voy a hacer con eso? Tú habrás recibido, igual que yo, una cantidad de pacientes que te vuelcan la angustia encima, psicóticos o no psicóticos, ¿no? Y entonces uno está angustiado. El otro día nos pasaba justamente con un caso peculiar en que el analista se pregunta, bueno, ¿y qué puedo yo hacer? Que finalmente era la pregunta que le hacía a su paciente. Sí, como que a mí me quedaba muy claro decir, es que te está aventando todo a ver si tú puedes hacer algo, si te está trasladando su problema, tema que tiene que ver con la transferencia, ¿no? Y el asunto es ahí, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso que me pertenece en tanto lo recibo por parte del paciente, pero lo tengo que tramitar? Lo que no puedo hacer es jugar al ping-pong con el paciente, ¿no? Eso es tuyo, hazte cargo, ¿no? A ver, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué significa para mí? ¿Qué ibas a decir, Graciela? Nada, que me quedé pensando, porque habíamos hablado de esta trípode, por supuesto, que es fundamental, pero me quedé pensando también en la idea de que a veces, en mi experiencia, ¿no? Prefiero la impotencia a la arrogancia de la sabiduría. Y lo digo porque en realidad en los últimos años el problema de la formación se ha tramitado muchas veces por
la idea de la repetición de grandes conceptos teóricos sin mucha historia. Tampoco hay gente que critica a Melanie Klein, no la leyó nunca y cosas por el estilo, pero bueno, se ha vuelto como una práctica que también por un cierto modo de producción de la teoría a veces hace que sea un refugio frente a esa impotencia. A veces uno escucha como bienvenido a la idea de tengo que pensar qué puedo hacer, ¿no? O cómo podría hacerlo. Y casi te diría que abre un poquito esa, por supuesto, no la parálisis, sino la búsqueda de nuevas y posibles lecturas, respuestas, discrepancias, errores, digamos, porque hay un campo que es inédito y entonces difícil transmitir, y menos uno que supervisa lo que otro hizo y escuchó y sintió, algo que dé cuenta de el error, no el error, o la clave de lo que debería haber hecho. En ese sentido, Juan Carlos era muy, muy respetuoso, sobre todo en el seminario, de nunca cuestionar desde la teoría, sino la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo construyó esa respuesta? Y después ver qué valor tuvo, no para uno, si se vio genial o no genial, sino qué efecto tuvo en la posibilidad de construir junto a la relación transferencial algo que permitiera una nueva palabra, una nueva reflexión, un nuevo momento, ¿no? Esto no quiere decir que yo no crea que no haya que estudiar, ¿eh? Vamos a partir de ahí. Si quieren les muestro y como verán mis fundamentos siguen siendo las lecturas, pero por ejemplo, en los casos graves nosotros no, muchas veces supervisamos no en la idea de supervisión, sino de compartir transferencia, porque trabaja el psiquiatra, los acompañantes terapéuticos, el que trabaja con el paciente y también incluimos, si es posible, las entrevistas con familiares. Y un caso no es una psicosis, por eso estaba de acuerdo contigo, es una red transgeneracional. Entonces, la posibilidad de armar una reunión en donde cada uno vaya aportando ese tejido de trama, ¿no? Hace la urdimbre, dirían los que saben de tela, en el sentido de ir tejiendo justamente la posibilidad de pensar un caso o de armar un caso. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, ya nos comimos 1 hora y 1/4. Como podrán Gracias. darse cuenta, podríamos seguirnos así, no sé, las próximas 10 horas, hablando de esto. Pero bueno, queremos ver si tienen alguna observación, comentario, duda, bolero, cha-cha-cha, lo que quieran. A ver qué se les ocurre. Mientras se animan a anotarse para participar, me gustaría mucho rescatar 2 cosas, ¿no? La primera es los por momentos, es decir, lo que pasa dentro del proceso de un análisis también se puede dar por momentos. Y segundo, estas palabras que dice Graciela alrededor de que la transferencia se da en el cuerpo a cuerpo.
Entonces, rescatándolas porque en estos momentos de pandemia, cuando estamos viéndonos nada más, cuando no tenemos la oportunidad del cuerpo a cuerpo, es como fundamental pensar que este estilo, porque se ha estado hablando mucho, ¿no? De que va a abrir nuevos campos, de que va a abrir nuevas posibilidades de tratar la enfermedad a través de este tipo de tecnologías. Y sí, sí, por supuesto que sí, pero que va a haber una parte en donde no se va a poder prescindir de esa transferencia que da el cuerpo a cuerpo. Es decir, que en estos momentos hacemos uso de ellas porque así lo piden las circunstancias, pero que quién sabe si vamos a poder hacerlo siempre así. O sea que esta idea de que se abre la posibilidad de poderte tratar o todas las patologías poder ser puestas en cuestión en tratamiento a través de este medio tecnológico, ahí sí yo lo pondría un poco en duda. No sé ustedes cómo lo ven. Tomaría el trabajo de los tiempos lógicos de Lacan. No estamos en posibilidades de concluir. Me parece que este es un tiempo de darnos tiempo de ver qué nos va pasando abiertos y en lo posible. Digo eso porque es cierto que es difícil, y yo soy, por supuesto, alguien que sufre mucho de las consecuencias del confinamiento y de tener que trabajar por esta vía, pero no me niego a hacerlo, porque me parece que es lo posible hoy para recuperar, primero, algo que comparto en el sufrimiento. Esta es una de las situaciones inéditas, si quieres, de esta situación, que es como la de compartir con el paciente, no digo en el mismo momento, pero sí en el mismo registro humano, de lo que está pasando, del miedo, de las pérdidas, del duelo, de las vicisitudes, ¿no? Que tiene esta sensación de construcción paranoica, de quién es el otro, qué me va a significar, me voy a contagiar, no me voy a contagiar. Es verdaderamente nuevo para nosotros también. Y por otro lado, creo que es lo posible. Yo no creo que haya que detenernos. Hacemos lo que podemos. Por ejemplo, con los pacientes más graves, la sede nuestra la tuvimos que cerrar porque como somos todas chicas de la tercera, hemos tenido que reducir nuestro trabajo presencial y en muchos casos de plano hacer ninguno. Pero cuando se dio la posibilidad de no estar en semáforo rojo, los acompañantes terapéuticos, a pedido de algunos pacientes, volvieron a la sede para estar un rato durante el día. Tenemos lo que llamamos acompañamiento terapéutico de pacientes que pasan un tiempo en nuestra sede. Entonces, no íbamos nosotros, y desde la misma sede de Monte Albán se conectaban para que esta paciente tuviera su sesión con su analista que estaba en su casa, en su pantalla. O sea, de alguna manera hay que permitirse la creación de cosas sin perder el sentido de escucha, de tiempo y también de urgencia. Porque en estos tiempos también la idea de la crisis, nosotros pertenecemos actualmente también a una red
para atención a gente con COVID y a personal médico. Por ejemplo, ahí, que estés en presencia o no, no es lo más importante. Lo que querían era una escucha. Lo que quiere es comparta conmigo lo que estoy viviendo. Y si después tiene otras preguntas, seguiremos trabajando. No sé si me explico, veremos cómo. Pero en ese sentido, nada reemplaza. Creo que son como posibilidades, pero de ahí a que yo quiera para siempre trabajar vía online es distinto, no es la opción de un método, a eso me refiero. Estamos en una sobrevivencia posible, que es distinto. Yo comentaría nada más eso subrayándolo, porque se me hizo una frase tan pertinente y tan atinada. Es tiempo de darnos tiempo. Ya, como que no hay darnos tiempo de pensar, de repensar cuáles son las condiciones que podrían verse trastocadas, que podrían verse deformadas de una forma de psicoanálisis, pero lo que creo que eso interroga también es al propio psicoanálisis, ¿no? Que muchas veces se conservan, por así decirlo, tradiciones, habiendo sentido. Sí. Recuerdo cuando decía, no, pero es que un psicoanálisis frente a frente no es psicoanálisis. ¿Cómo que no? ¿Por qué no es psicoanálisis? Ah, porque no hay diván. Entonces era como casi necesario tener un diván. Eso da para que hagan otro encuentro, no digo que yo, pero que es que tiene que ver con la idea del encuadre, de aquello que es como lo que garantiza la situación analítica. Y creo que se puede abrir, discutir y ver, ¿no? ¿Cuáles serían lo que garantizaría la posibilidad de una escucha que sea diferente? Por ejemplo, nosotros sí nos diferenciamos, no en el sentido de arrogancia, de lo que hacen intervención en crisis. ¿Por qué? Porque ellos son muy puntuales y además es una exigencia del tipo de trabajo. Somos 8 instituciones las que estamos en esa red, o 10, no sé. Y bueno, hay gente que dice, la gente llama para su angustia puntual, ¿no? Le demos lugar a eso. Es como una especie de estos call centers de ayuda psicológica, como es la línea de la vida, que está funcionando ahora con muchísimas llamadas. Bueno, nosotros nunca atendemos de esa manera. No atendemos ni anónimamente, ni atendemos con la idea de usted va a tener 3 sesiones para hablar y punto. Dejamos abierto y trabajamos en base a lo que podamos y lo que el paciente quiera y se pueda ir como construyendo como lugar de escucha. Mucho de esa gente que llamó sigue en conexión con nosotros, con independencia de la red. Bueno, más que pregunta era el comentario que es a propósito de la clínica. Estamos viviendo una situación inédita, ¿sí? Totalmente donde yo creo que tenemos que repensar ese cuerpo a cuerpo. Yo no sé, pensando en que ahora trabajamos mucho con imagen y voz, y en ocasiones solo telefónicamente con la voz, por condiciones o por cuestiones técnicas, pero no, yo he estado pensando no sé si sea la imagen, la voz o el conjunto, si no se hace cuerpo con la voz, que la voz pudiera ser cuerpo.
es como una pregunta, pues, ¿sí? Supongo que estará destinada a que yo la utilice. También es metafórico, no solamente... Pero bueno, es posible que la voz también tenga su lugar, sobre todo si es una voz conocida, si es una voz con la cual ya se ha hecho transferencia, ¿no? Entonces supone una presencia, una corporalidad, no reemplaza, sustituye a veces lo posible, insisto. Pero a mí me falta, por ejemplo, el olor. Eso no sé cómo decirles. Hay una dimensión, ¿no?, del contacto que creo que no es reemplazable. Ni en el amor, ni en la transferencia, ni en la amistad. Por supuesto, creo que estamos en un territorio de pérdida. Eso es lo que quiero decir, ahora me salió. En el sentido de, tenemos que aceptar que estamos en esta. No podemos reemplazar como si tuviéramos posibilidad de garantizar ese reemplazo. ¿Sí? No somos un supermercado donde si no hay de tal marca le pongo de la otra. Creo que hay otra dimensión con la cual podemos seguir trabajando, pero sabiendo que estamos también en un momento de pérdida y que esa pérdida nos afecta. Eso era lo que quería decir en ese sentido. Yo más que preguntar, quisiera retomar lo que escribí, bueno, se escribió en el taller como motivo de esta charla, y ya sé que lo trataron a lo largo de todo lo que han dicho, pero ya saben que a mí me gusta puntualizar para dejar ciertas cosas para otros momentos, pero para también poder como llegar a un punto en estas charlas. Dice, ¿es la clínica psicoanalítica una práctica, un tratamiento a quienes padecen, un arte, una ciencia, una técnica, una experiencia? Si fuera una experiencia, si se tratara de una experiencia, ¿cuáles serían sus particularidades? Creo que lo han dicho a lo largo, pero si pudiéramos resumir, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Si pudiéramos resumir bien, lo dices. Si pudiéramos. No, pero sí hay una línea. Si pudiéramos resumir, a ver, yo ahora tomo la palabra. Yo había mencionado al principio que es una experiencia que yo pensaría, dependiendo del ángulo de cómo se aborde, ¿no? Una experiencia insólita, inédita, en tanto está en juego eso que Freud llamó el amor de transferencia, como una reedición de una vida que de repente se va a topar con otra forma de responder a lo que habitualmente había recibido como respuesta de su declaratoria de amor, por decirlo en esos términos. Y eso implica una apuesta por parte del analista, es decir, apuesta, obviamente no me refiero como si fuera un juego de póker, ¿no? No, es una apuesta que quiere decir comprometerse él en tanto analista y en tanto persona. Hago esta diferencia para poner énfasis en lo que señalaba Graciela hace un rato, ¿no? Es saber, yo quiero trabajar con este paciente frente a algo que estoy recibiendo como una invocación, como lo llamó Graciela. Frente a una invocación, yo respondo a esa invocación porque yo quiero.
A eso me refiero, me voy a apostar, y me voy a apostar de tal manera que no apueste yo, que no me refugie. Lo que yo he escuchado en forma muy repetitiva es que frente a un caso clínico alguien diga, bueno, Lacan dice, está bien, Lacan dice, pero Lacan dice no pensando en tu paciente, que es como entiendo lo que decía Graciela y con lo que estaría de acuerdo, ¿no? Lacan puede decir muchas cosas y por supuesto ha dicho muchas muy interesantes, sin lugar a dudas. Pero a eso me refiero con que se juegue el analista en el sentido de crear algo propio para esa circunstancia, para ese paciente en particular, en ese momento de la sesión, ¿sí? En donde la teoría, si bien está ahí presente, sin embargo, no es guía. Eso es olvidar dónde está la verdadera guía, la importancia justamente de la clínica, de poder dejarnos guiar con todo lo que eso puede implicar por lo que estamos escuchando de parte del paciente. Lo que estamos escuchando, y bien insisto, como representación en nosotros de aquello que el paciente dice, a lo mejor estamos en una situación distinta, pero por eso la necesidad de pasarlo por el cernidero primero, de a ver qué está pasando conmigo. Digo, ¿qué está pasando en otro sentido? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto y qué voy a hacer con eso? Deslindar aquello que pertenece a mí de aquello que pertenece al paciente. Pero eso implica una revisión de mí. En última instancia diría, tanto paciente como analista están en análisis, ambos. Sí, cada uno, por supuesto, en su respectivo registro, ¿no? Pero no deja de estar pasando eso. Lo demás, el recurso a la teoría, cuando se pone como práctica, que hay muchas maneras de entender la práctica, ¿no? Pero una de ellas es, pongo a practicar una especie de teoría de la técnica, ¿sí? Y poniendo a practicar una teoría de la técnica, me voy a perder, según yo, me voy a perder gran parte de lo que está sucediendo. ¿Por qué no dejo la teoría que en efecto, insisto, y creo que Graciela lo enfatizaba de otra manera, esto no es una invitación a no leer, ¿no? Claro que es una invitación a leer, pero a ver en los textos el pretexto de mi lectura y de mi propia escritura. ¿Qué puedo yo producir a partir de eso? Es un punto de inicio. De ninguna manera es un ansiolítico para que yo no me juegue, ¿no? Es que ya sé, no. Por eso acudí a la frase de Lacan, ¿no? Renunciar, no era así la frase, pero era renunciar a saber cualquier cosa sobre esto. Esto es lo que no sucede en la vida cotidiana. Y nuevamente, ahí ubico yo el psicoanálisis, justo en lo que regularmente no está considerado en la vida cotidiana. Ahí entra la escucha psicoanalítica. Ahí entra también lo inconsciente, justo en lo que está como deshecho o ignorado o repudiado, el nombre que le quieran dar, de aquello de lo que podemos dar cuenta. Finalmente, eso termina siendo algo de lo inconsciente, si no todo, pero es algo, ¿sí? Y esto, por decirlo también, es una... Bueno, alguna vez aquí ya muchos me lo han escuchado, por eso yo le llamo indisciplina al psicoanálisis. No tiene nada a qué disciplinarse. Tiene, por supuesto, una serie de premisas, una serie de conceptos que hay que poner a jugar, pero a jugarlo en los términos de lo que estoy escuchando, no a jugarlo a mansalva. El ejemplo que daba hace un rato de, pues sí, fíjese, doctor, que traigo un Edipo desmesurado. No, pues sí. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿No? Cambiemos de figura mitológica, entonces vamos a Narciso. ¿Qué vamos a hacer con eso?
Y eso es dejarse guiar por la escucha. Si yo me quedo ahí, e insisto, la importancia de pensar el fenómeno, en el sentido en que hablaba originalmente, si yo me quedo ahí, me parece obvio que sí, en efecto, estoy acudiendo a una especie de ansiolítico, ¿no? En el sentido de que hay algo que me está increpando, hay algo que me está colocando en un lugar incierto, hay algo con lo que no puedo todavía tener claridad. Ah, bueno, acudo a la teoría. Entonces voy a estudiar ese caso. ¿Y el caso dónde lo voy a estudiar? En lo que dijo Freud, Klein, Lacan, Winnicott, quien ustedes elijan. No, ahí a todo eso me refiero con apostarse. A ver qué puedo producir yo con eso. ¿Qué puedo producir? ¿Cómo me puedo mover de tal manera que por lo menos incite a un movimiento por parte del paciente? Ese es digamos, la muestra, lo decía también Graciela, la muestra del amor más incondicional que pueda haber, ¿no? Yo voy a poner todo lo que me pasa a mí al servicio de ti. Y eso, de alguna manera, implica no solamente una toma de postura intelectual, a eso me refiero también con comprometerse con eso. Yo quiero hacer esto, yo quiero escucharlo, yo quiero trabajar con él. Y me parece que eso, digo, ya sería suficiente como para distinguirlo de otro tipo de, digamos, de disciplinas en las que el protocolo de antemano está previsto desde la teoría, si no es que ya existe un DSM-4, 5 o 6 o los que se acumulen esta semana, no sé cuántos vaya a haber. No es por protocolo ni es por teoría, es por lo que escuchamos. No sé si quieras agregar algo, Graciela. Hace un par de años se hizo un trabajo en una institución también psicoanalítica y la idea no es tanto como dirimir qué es la clínica psicoanalítica en el sentido como de comparación, ¿no?, con otras clínicas. Lo que yo planteaba en esa oportunidad que estamos en una especie de Babel de teorías. El modo en que hacemos nuestro trabajo nos sitúa, casi te diría desde Freud, Olga, en un espacio sin territorio, en un tiempo diferente, en un encuentro con el otro que no tiene nada ni de convencional, ni de objetividad científica. Es como un carácter diferente. ¿Dónde se despliega la clínica? En ese encuentro. Por eso me parece importante lo que dice. Uno puede hacer un diagnóstico, pero la clínica empieza a partir de ahí, para nosotros, de esa historia que es inédita, que es irrepetible y que posibilite un tratamiento. La teoría tiene que estar ahí, en función de eso. Primero que nada, un placer poder coincidir, aunque sea en los cuadritos, Carlos, bueno, con todos ustedes, pero particularmente con Carlos y con Graciela, que bueno, los quiero y los admiro muchísimo. Y bueno, acá mi pregunta, como haría 3 planteamientos. A mí me gusta mucho pensar esta propuesta que recuperas, Carlos, de la caja de resonancia, ¿no?
un poco por ahí Jean-Luc Nancy lo plantea para pensar el tema de la escucha, ¿no? O sea, escuchar en psicoanálisis es poder estar en la disposición de ser una caja de resonancia para que el otro escuche lo que dijo, ¿no? Escucho para que el otro escuche. Con esta figura habría dos planteamientos. Uno que me parece como un tema fundamental en la clínica psicoanalítica, el estar en esta suerte de, no sé cómo llamarlo, reto entre implicarse y deslindarse. ¿Cómo puedo yo escuchar si no me dejo implicar, pero al mismo tiempo me deslindo? Y la otra sería la diferencia, porque ahora con toda esta cuestión de la pandemia, de repente uno lo escucha por todos lados, de empatizar. Entonces yo digo, no se trata de empatizar, sino de implicarse y deslindarse. Pero sí me gustaría escuchar pues lo que ustedes tuvieran que decir en torno a esto que han propuesto. A ver, empiezo yo, Graciela. El empatizar, que en efecto está muy de moda. Uh-huh. Todos vamos a ser patos, vamos a hacernos empatizar. Yo estoy de acuerdo con eso, justamente. Lo que pasa es que creo que va más allá de la voluntad. El decir, voy a involucrarme y luego a deslindarme. Pues si fuera así tan fácil, no sé, yo creo que lo mismo podría decir el paciente, ¿no? ¿Qué podemos entender por deslindarme? Deslindarme es, yo podría formularlo ahora de este modo, no quiero meterme, no quiero meter lo mío en lo que le está pasando al paciente. No quiero contaminarlo, no quiero lo que sea, en el mejor de los casos. No deslindarse significaría, no, si yo lloro junto con el paciente, no, tampoco. Digo, a lo mejor a veces sí, no sé, también ahí diría, como tanto ha dicho Graciela, que decía Juan Carlos Pla, bueno, vamos a ver, ¿no? Uno puede decir cualquier cantidad de cosas y en el momento la circunstancia específica llama a otras cosas. Lo que yo diría, el deslinde empieza por haber un alto al llamado. Si de quién es ese llamado. ¿Es de verdad eso es lo que estoy percibiendo del paciente o es un llamado que sale de mí mismo? Por eso hablo del refugio ansiolítico de la teoría. Claro que tiene que haber algunas premisas. Claro que eso significa hacerle caso no tanto a los conceptos o a la precisión de los conceptos, sino a la lógica que hemos aprendido de la lectura, ¿sí? Ahí hay una lógica que tiene que ver con que hay una remisión permanente a algo que es desconocido para ambos, que llamamos lo inconsciente. Uh-huh. Esa lógica, como premisa, es una lógica que tiene que estar ahí, si no, estaremos haciendo cualquier otra cosa, pero que a lo mejor es igual o más eficaz que el propio análisis, pero bueno, estaríamos haciendo otra cosa. No, el criterio de eficacia, hace un rato que se hablaba de cura, hablaba Graciela de cura, que no es la cura, lo mismo que el médico. Yo lo pienso más como curaduría. La dirección de la cura es que el paciente sea su propio curador, no de ponerse curitas, ¿no? Sí hay esas curas para las heridas, una curita, bueno, esa la podemos proporcionar cuando sea pertinente, cuando consideremos que es pertinente, yo diría sin mayor temor, alguien me diría sin mayor pudor, porque eso no es psicoanálisis. Bueno, depende, por eso la pregunta del principio es,
tiene relevancia, ¿no? ¿Qué es lo importante para quién, en qué momento, en qué circunstancia? ¿Cuál es digamos, el proceso que ha de seguirse? Y si bien atiendo a la dirección de la cura, le añadiría yo eso como sufijo, a la curandería, no del curador, sino no del curandero, sino del curador, perdón. ¿Sí? Vaya lapsus que me eché, los tendré que pensar. Pero bueno, digo, porque eso es otra práctica para curar, ¿sí? Pero no es para ser curadores, sino para curar. El curandero a eso se dedica. Y vaya que cura gente también, ¿sí? Sus males son otros, sus aproximaciones otras, pero la cura. Y aquí en Tepoztlán tenemos un chorro de curanderos, ¿no? Pero el curador es otra cosa. Como el curador de un museo. ¿Cómo acomodo yo estos cuadros? ¿Dónde los voy a poner? ¿Por qué los voy a poner así? ¿Por qué les voy a dar esta secuencia? ¿Por qué voy a exhibirlos? ¿Por qué voy a combinar dos autores? A todo eso me quiero referir con curador. Y bueno, eso le toca al paciente, pero le toca construirlo desde aquello que yo pueda hacer para que él construya eso. Por eso es que también percibo al trabajo psicoanalítico como poética. Poética que no poesía, ¿no? Poética de poiesis. Algo hay que crear. Y algo hay que crear conjuntamente. Yo casi diría, sin el casi, yo diría algo que sirva para él y que me sirva también para mí. Es decir, que no sea... No sea, obviamente no hay quien dice, no, es que un analista no debe dar consejos. Yo diría, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Si las cosas están muy graves, ¿sabe qué? Deje ya de estar, perdón por el francés, deje de estar chingando a sus hijos, ya, párele. Cuando las cosas se ven muy fuertes, yo no vería ninguna. Al contrario, es como sanador, ¿no? Sí, ya, no solamente se va a sentir mejor usted, sino también al chamaco lo va a dejar también, ya párele. Y eso que puede suceder como consejo, que uno tendría que ser en función de no sé qué teoría, incapaz de poder hacer, uno se puede tomar, claro, no es de regla tampoco, ¿no? No es que hay que hacerlo cada vez que se te antoje, no, cada vez que se estime que es verdaderamente pertinente porque hay algo en peligro, y por supuesto que hay que poner un alto. Dice, no se le vaya a ocurrir hacer tamaña tarugada, ¿no? No. Y eso no es de que se valga o no se valga, yo diría es que a veces es necesario hacerlo, necesario decirlo. Entonces, ahí es cuando se juega el analista, por ejemplo. Está ahí con su propia vida, su propio criterio, y está haciendo algo que sí atenta contra que el sujeto se haga cargo. Sí, bueno, es que pensaba matar a mi mujer, no, que él se haga cargo, es decir, no friegue, ¿no? Si uno escucha eso, dice, a ver, tranquilo, ¿qué pasa? ¿No? Freud lo hacía de otra manera. Freud decía, no tome ninguna decisión importante, lo recordarán ustedes, hasta no haberlo pasado por su análisis. Si eso no es una directriz, yo no sé que sí sería una directriz, pero clarísima en Freud. ¿Sí? Hay ocasiones en que eso es necesario decirlo. Otra cosa es, digamos, en los ejemplos que yo estoy poniendo, en cuáles son las circunstancias en las que el analista es requerido para jugarse. Y yo creo que el juego, lo que decía Graciela hace un rato, ¿no? El juego de entrada es si yo quiero o no quiero tomar a un paciente.
si yo deseo, para ponerlo en términos más analíticos, trabajar con alguien o no. Y si no quiero, bueno, tener por lo menos la decencia de decirle, ¿sabe qué? Yo no le entro. Sí, lo derivo, lo envío a otro lado, no sé, pero decir no puedo, no quiero, no sé, como se diga. Jugarse también en eso. Es decir, ahí vuelvo al amor incondicional de la transferencia, aunque no se instale, pero es de antemano decir, ya sería una especie de amor a la humanidad, de antemano decir, no, yo no puedo dejarme atraer porque este me puede pagar mucho. Estoy poniendo un ejemplo muy caricaturizado. No, así lo voy a tomar porque es buena paga. Me parece que no sería lo mejor. A lo que me refiero es que tiene que ver con la ética del trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la posición ética? Y eso quiere decir que no tenemos necesariamente que recibir a todo el que solicita un servicio que nosotros damos. Alguna vez le dije así a alguien, mire, yo no soy una estación de servicio, vaya al taller, ahí le harán hojalatería, pintura y hasta ajuste de motor si gusta, pero yo no le entro a eso. Digo, habían pasado otras cosas, ¿no? Obviamente para decirle una cosa así habían pasado otras cosas, no es que se lo diga de primera instancia. Pero bueno, eso habla también de las circunstancias. ¿Qué está pasando? ¿Qué circunstancia hay? ¿Qué cosa me está tocando? ¿Y qué puedo ya hacer por eso? En primera instancia conmigo. Y ser por lo menos honesto conmigo, ¿no? Si no quiero, pues no quiero. Y ya. Bueno, pues yo... Sí, hola Irene, mucho gusto. No la había saludado Irene. Creo que estamos ya al final. Olga, una disculpa, me dio un poco de dificultad de cerrar mi respuesta con respecto a tu pregunta. Me parece que da para que si necesitas puntualizar ciertas cosas, después las charlamos mucho más específicamente. Pero creo que es importantísimo pensar que lo que quería apuntar, que no es tanto discutir qué es la clínica en el sentido abstracto, si es un concepto o una experiencia o un método. Creo que puede ser, yo estoy más de acuerdo con Carlos en el sentido de una experiencia creativa por parte del paciente y por parte de uno. Pero me parece que es importante también la idea de hablar de clínica, o sea, de poner en el eje de nuestra discusión no solo el campo teórico, sino la clínica que hacemos, jugarnos un poco más en mostrarnos. Lo que pasa es que todo un territorio y una discusión, si eso es ético, si uno se vuelve objeto de goce porque muestra al paciente, qué sé yo, hay un montón de discusión. Pero yo creo que sería muy importante sí dar cuenta de nuestro trabajo clínico y las distintas formas en que podemos acceder. Ahí se liga lo que dice Irene, ¿cómo lo vamos a hacer? Freud se tardó años en hablar de la técnica, que es otro aspecto. ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿En qué condiciones para que ese encuentro se pueda realizar y esa clínica se pueda desplegar? ¿Sí? Y ahí está todo el problema, quizás, de la fijeza de ciertas técnicas. Pero lo que decir es un reto implicarse, no hay de otra. En la transferencia no hay de otra. Pero también técnicamente
nos piden que tengamos atención, nos pide la técnica psicoanalítica, la atención flotante. ¿Qué quiere decir? ¿Deslindarse? Creo que es otra cosa. ¿Sí? Pero habría que verlo en el sentido de qué se quiere decir con deslindarse. Que cuando se termina la sesión, cierro el canal, no sé. Pero por lo menos con ciertos pacientes más graves, el deslinde, lo que no quiere decir es llenarse de una angustia que no permita trabajar. Eso puede ser, no sé, pero habría que discutirlo. No estaría yo de acuerdo en esa manera de calificar la aproximación a ese encuentro, ¿no? Y la segunda cosa de la empatía, que es estar en el lugar del otro, pues me parece imposible. Así de fácil. Nunca podemos estar en el lugar del otro. Es decir, hay una creación irreemplazable. Eso no quiere decir no poder, yo lo diría musicalmente, vibrar en el mismo tono, ¿no? O tener idea de cuál es el ritmo y la musicalidad que se está jugando. Pero ponerse en el lugar del otro me parece omnipotente. No podría, yo no podría. Respeto demasiado el lugar que construye el otro como para saber cómo ponerme. O sea, creo que hay que ir con la empatía. Puede ser alguien más simpático, menos simpático, más que produzca una serie de emociones. Pero la idea de reemplazo o puesta en el mismo lugar me parece un imposible. Pero bueno, es mi posición. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Le daría la palabra a Olga para que nos haga favor de cerrar la sesión. No te doy la... Ah, sí, ya estás. Ya me da. Bueno, pues, por supuesto, nos quedamos con ganas de mucho más. Creo que todos, ¿no? Que cada una de las cosas que plantearon y que se plantearon después de lo que ustedes conversaron, daría, como decía Graciela, para otra charla y otra charla. Y bueno, eso es lo que queremos, dejar abierto el campo para seguir charlando, para problematizar esto, para plantearnos, para discutir y para estar juntos en este camino. Entonces, les agradecemos muchísimo su presencia y, por supuesto, Graciela, nos quedamos con ganas de verte nuevamente, sí, de estar contigo. No te vas a escapar tan fácil de nosotros. Haremos otra, sí, porque quedaron muchas cosas. Y bueno, a todos un abrazo, gracias por su presencia y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Graciela. Gracias.